¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En los próximos minutos conoceremos el origen de los maceros, encargados de encabezar las comitivas municipales con el antiguo uniforme, los emblemas del viejo reino de León y las mazas. Además, tras las 20.000 personas que reunió esta Semana Santa la procesión de Genarín, analizaremos la exposición que ha resumido los 90 años de la leyenda de Genaro Blanco. Y por último nos acercaremos a la realidad de los testigos de Jehová en la provincia, cuyas creencias, como la negativa a las transfusiones de sangre, siguen generando polémica. Nos contarán además por qué no participan en las elecciones. Aquí comienza Informe León. Son los Reyes de Armas y su función acompañar a la corporación municipal en los actos solemnes. León es uno de los pocos ayuntamientos que tiene el privilegio real de contar con 4 maceros, 2 más que las propias Cortes Generales. Una figura reconocida por su uniforme, el escudo en el pecho y la maza que se ha conservado durante 7 siglos. 700 años después siguen abriendo la comitiva, como ocurría en la antigua corte del Reino de León. Como heraldos y rompiendo la marcha los 4 maceros que la ciudad de León tiene otorgados por orden real. Pues es un privilegio que nos dio el rey Alfonso XI por ser León uno de los reinos con más privilegio. Luego, más adelante, fue Juan II el que nos dio otros 2 maceros, que tenemos 4, el único ayuntamiento que tiene 4 maceros. También denominados documentalmente Reyes de Armas, acompañan al alcalde y a los concejales en las salidas de la corporación municipal. Representas a una ciudad, nada más no tiene nada que ver ni con el político que esté de turno, ni con la iglesia, ni con nada de nada. Represento a la ciudad, ni con la Semana Santa ni nada, que la gente se lía mucho con eso, no tiene nada que ver con todo eso. Ceremoniales y protocolarios, la vestimenta de los maceros apenas ha cambiado en 7 siglos. Partiendo de la prenda de cabeza, con una pluma pues muy grande, lo que es el cuartelado con los blasones, las mangas cuadradas, con el león, el medallón también con el escudo de León, la maza, que evidentemente es el elemento principal, ¿no? con los 3 dragones y igual, con León, todo grabado, guante blanco, camisa blanca, el pantalón es igual y botín de cuero clásico y un leotardo de color blanco. Los blasones, los cuartelados, el escudo en el pecho, la pluma en señal de linaje o la maza de plata que portan de diferentes formas. Al hombro en marcha y en descanso apoya el codo. Ropones de terciopelo color carmesí, guarnecidos con galón de plata con los que pregonan la regia asignatura del viejo reino. Un pantalón que se ve un poco, el borde tipo así bombacho, de terciopelo, la camisa blanca, el cuello. 1935, este traje es igual desde esa época. Alfonso XI le concedió al Ayuntamiento de León el privilegio de los 2 primeros maceros, el 6 de julio de 1345, y desde ese momento asisten a recepciones, ceremonias, celebraciones y actos. Por aquella época se celebró el 1990º aniversario de la ciudad de León. El acto en que se bendijo la columna trajana por el obispo Almarcha fue presidido por ministros y autoridades locales. Después de los discursos, el alcalde de Roma entregó al alcalde de León una reproducción de la loba capitolina y de un laurel para ser trasplantado en los jardines de nuestra ciudad como símbolo de la unión de ambas ciudades. Actos como las cabezadas. Se inician en León las fiestas jubilares del Año Santo Isidoriano con la procesión que recorre el claustro de la Basílica. Desde el año 1158, el pueblo, representado por su ayuntamiento, ofrece ante el sepulcro de San Isidoro un cirio el segundo domingo después de Pascua. Asiste el ministro de Educación Nacional. El concejal señor Suárez Ema hace la oferta del cirio que es recibido como foro por el canónigo don Antonio Viñallo, antigua ceremonia ritual que se desarrolla entre los representantes del ayuntamiento y el cabildo y con la participación de los obispos de Tui, Cuenca, León y Auxiliar de Santander. Presidida por el prelado de la diócesis, sale de la catedral la solemne procesión en la que figura la imperial y real cofradía del milagroso pendón de San Isidoro
integrada solamente por los que poseen títulos universitarios. El pendón original se conserva en el archivo de la colegiata y solo pueden llevarlo los jefes de Estado, siendo una reproducción el que figura en este cortejo procesional. El acto culminante se efectúa en la Real Basílica para inaugurar el Año Santo Isidoriano, y el obispo de León, como se hace en los años jubilares de Roma y Santiago de Compostela, derriba el tabique que cubre la Puerta Santa para dar acceso al templo. No sería hasta 1602 cuando el rey Felipe II, en una visita a León, otorgó otros 2 maceros. Allá donde van en actos de ya sean misas o en alguna procesión de Semana Santa, acompañamos a la corporación. Y damos escolta, que en su día era a los reyes, hoy en día es a la corporación municipal. Un privilegio a León que le diferencia del resto de ayuntamientos españoles e incluso de las propias Cortes Generales. El Congreso de los Diputados solo tiene otorgados 2 maceros. No nos hablamos ninguno, ni hacemos reverencias, ni hacemos cosas de esas. Nosotros no nos movemos. Están encarnados por policías locales que se prestan de forma voluntaria. En 1925 el Ayuntamiento aprobó la creación de 4 plazas específicas de maceros, más otras 2 de suplentes. Yo llevo 4 años, pero una vez que te nombran ya somos los 4 siempre los mismos. Unos años 20 donde para acceder se exigían requisitos, como medir al menos 1,71 m de altura. Además, se estableció un sueldo de 15 pesetas por salida. En la actualidad, estos policías locales no perciben ninguna remuneración por desempeñar el papel de maceros. Pues ahora venimos voluntarios y no se cobra nada. Vale también un poco para salir de la rutina del tema policial, es algo distinto. Abandonan para esas ocasiones sus encargos como agentes de la ley para lucir las mazas, que fueron encargadas con las armas de la ciudad para que siempre estuviesen en el ayuntamiento y no se pudiesen prestar ni sacar de él. Esto no pesa mucho, la maza un poco más, pero se lleva bien. Aproximadamente 2 kilos. Y el medallón no, el medallón pesa poco. Esto sí pesa, llega un momento que pesa. O los corporales, sin duda la pieza más destacada de la indumentaria de los maceros leoneses. Tú vas por la calle y solamente que hacen que sacarte fotos por todos los lados. Sin embargo, hubo un tiempo de escasez. En 2013 el Ayuntamiento de León no fue capaz de cubrir las 4 plazas de maceros con agentes voluntarios y 1 de reserva. No todo el mundo quiere ser macero. Ningún policía local parecía querer portar los regios cuellos, las polainas o el grueso medallón que fue encargado como complemento del vestuario para el besamanos de la reina en 1690. Les da un poco de vergüenza llevar el traje. Yo creo que una tradición de hace 7 siglos que se perdiera por temas de que le diera vergüenza a los policías me parece una pena. Tampoco es vergüenza, ¿eh? Yo creo que casi es un privilegio por lo que significa. Vergüenzas aparte, o incluso el desconocimiento de las plazas, como alegan algunos agentes, hizo que el consistorio recurriera a miembros de Protección Civil como Secundino, que es macero desde hace 6 años. Yo soy de Protección Civil, voluntario, y por el jefe de la agrupación dijeron que hacían falta maceros y yo me apunté. Yo en Protección Civil llevo 18 años, cuando se fundó. Ya somos 5 y bueno, y no faltan candidatos ahora mismo. Llevan siglos participando en las cabezadas, donde la corporación sale precedida por el pendón y los maceros. El mejor de todos es en Semana Santa, yo es que más me gusta. Desde luego lo que más me gusta es procesionar. Lo que más duro me supone es la misa, pero bueno, cada uno... La policía de gala y la banda de música completan el cortejo. Actos donde el mayor inconveniente para los maceros es permanecer de pie e inmóvil o soportar el calor como ocurre en San Juan o San Froilán. En San Froilán depende de lo que te pongas. Hay un lado que da el sol y otro que no. Actos donde mantienen una compostura con similitudes incluso con la Guardia Real inglesa. Que hay veces que tienes que aguantar mucho de pie. En misas y algún acto que dura 2 o 3 horas tienes que estar sin moverte. Representantes de la dignidad y el poder leonés que no pasan desapercibidos en cada cortejo. A quien más llama la atención es a los que vienen de fuera, a los extranjeros. Sobre todo chinos y japoneses son los que más les llama la atención. Muchas fotos tenemos que hacernos con ellos. Porque la de los maceros no deja de ser una tradición más en una ciudad que tiene al sector turístico como uno de sus alicientes de futuro. Símbolos y costumbres como la salida también de la Guardia de Gala, que se conserva, por ejemplo, en procesiones como la del Santo Entierro cada Viernes Santo desde 1951, con la presencia de 9 agentes uniformados con el traje de gala.
Su creación se la deben al alcalde Eguiagaray. Y me parece algo bonito y me parece algo que no se debe perder. Emblemas con los que León presume una vez más de privilegios reales. Acabamos de dejar atrás la Semana Santa, aunque una de sus tradiciones estará de moda todo el año. Es la más transgresora y sigue una fe particular, la genariana. Se cumplen 90 años de la muerte de Genarín y la procesión que lo recuerda cada Jueves Santo ha sido especialmente emotiva y pícara. Una exposición en el Museo de León ha recordado durante este mes la historia de esta tradición y se realizarán más actividades en lo que queda de año. Apenas circulaban todavía vehículos por León allá por 1929, aunque ya contaba con su primer camión de la basura, que sería famoso no por ser pionero, sino por convertirse en lo último que vio, si es que llegó a verlo, Genaro Blanco, el borracho, pellejero, huérfano y pícaro más famoso de la ciudad. Tuvo una repercusión nacional, ¿por qué? Porque claro, no nos podemos imaginar, últimamente, en aquellos años, cada vez que había un accidente múltiple y tal, la gente incluso se ponía de luto. En el año 29, donde no había prácticamente automóviles, que un camión, el camión de la limpieza, el primer camión de la limpieza, matara a un borracho que acababa de salir de los prostíbulos de los barrios de la ciudad, pues era una noticia, indudablemente. Entonces, tuvo una repercusión nacional. Para entender la devoción a Genarín hay que tirar del hilo de su historia, o más bien de la cuerda para atar chorizos, que es más leonesa. Con ella se puede tejer una exposición sobre la inabarcable vida del santo pellejero o encarar un reportaje que refleje la devoción a la que dio origen. Tal vez por el carácter épico de su vida difícil de hospicios y pillerías, la de un buscavidas y pícaro de manual, según la mejor tradición literaria española. Engarza totalmente con la picaresca española. La picaresca española, a partir de ahora, tiene que ser Lazarillo, la Celestina y Genarín. ¿Por qué? Porque hace de la necesidad virtud, que es lo que hace un poco la picaresca, y es lo que hizo Genarín en su época. Pasó por muchos trances y por muchas vicisitudes para ser una persona que había sido abandonada en una casa en un pueblecito del sur de la provincia de León. Pellejero de profesión, era un habitual de la vida nocturna, los lupanares, el orujo y las mujeres. Sus peculiares relaciones sociales le dieron fama entre bohemios y gente bien. Daros cuenta que en aquella época prácticamente cada vez que había una fiesta o tal se celebraba en estos sitios, o sea, eran tabernas en donde posteriormente en la parte de arriba pues estaba el lupanar, pero en la taberna aquella se celebraban las fiestas. Entonces, para entrar, la amistad, oye, Genaro, ¿te acuerdas que te hemos invitado? Ah, sí, pasar. Y entonces, de esa manera, por eso Genaro era tan conocido en aquel entonces por gente popular. Cuando la camioneta que hacía las veces de primer camión de la basura de León le arrolló mientras miccionaba en el tercer cubo de la muralla, aquel Jueves Santo de hace 90 años, le convirtió en mito. Fue apagarse su atribulada vida e iluminarse la tradición más transgresora y canalla. 4 evangelistas extendieron su fe por la ciudad, 4 bohemios y vividores, cada uno a su manera: Francisco Pérez Herrero, Eulogio El Gafas, Luis Rico y Nicolás Pérez Porreto, quisieron recordarlo un año después recorriendo lugares comunes a golpe de versos y parábolas no siempre edificantes. ¿Por qué no vamos a hacer un recorrido romántico-poético y burlesco? O sea, ¿os acordáis? Bueno, aquí, ¿os acordáis lo que pasó y tal? En enero, que aquí vivía fulanita de tal, que le echó al marido porque le pilló con otra, no sé qué, pues sí, tal, igual. Y entonces ir recitando poemas. Y le llegó la santidad apócrifa con sus milagros, el de la redención de la Moncha, la prostituta que le encontró muerto y enderezó su vida en su Lugo natal, el de la victoria de la Cultural ante el Hércules, después de una pésima racha, y los rezos a Genarín, además de 4 ajos en el campo, el de la sanación del nefrítico, que orinó una piedra del tamaño de una nuez en el cubo de la muralla donde murió Genarín, el del castigo al sereno ladrón que robaba las ofrendas que se dejaban cada Jueves Santo, hasta que nuestro padre Genarín le hizo resbalar y romperse la cadera. Mitos entre veras y bromas que aumentaron el tirón de este festejo. Empezaron a hacer poemas y empezó a asistir cada año más y más personas. Estamos hablando que empieza en el año 30. En el año 57 se juntaron 3.000 personas, relatan las crónicas de León. 3.000 personas en ese año. Llegó a lo más alto y desde allí se cayó por culpa de la censura. El hilo se rompe el año de más éxito, el último que se celebró en aquella España gris.
Solo se corta un momento, que fue en el momento de la censura, cuando en el 57 censuraron el entierro, y estuvo el hilo por el suelo en la exposición. Se ve como que la exposición cae, pero se seguía haciendo en manera clandestina, pues hasta el 78, que es cuando ya volvió a resurgir otra vez el entierro de Genarín. El entierro de Genarín vuelve en 1978, se retoma un nuevo camino de arte y libertad en torno al bendito canalla, como se refleja en la exposición que recuerda todo este periplo, que recoge las iniciativas que le devuelven a la vida pública, la teatralización de su vida que hizo el dramaturgo Enrique Fernández Díez, Quique, o el libro de Julio Llamazares, El entierro de Genarín, Evangelio apócrifo, publicado por primera vez en 1981 y que le elevó de manera definitiva a los altares. Seguirían más cuentos, versos, varias encíclicas, cuadros. Numerosos artistas se sumaron al universo genariano para dotarlo de un corpus creativo y sátiro. Y no falta el recuerdo al histórico Fermín Carnero, el que fue viceabad de la cofradía de nuestro padre Genarín, hermano colgador, poeta y fiel devoto de esta fe. Se ha tenido que resumir mucho, faltan muchos textos, faltan muchos poemas, muchos artículos de prensa, pero no puedes meterlo todo, ¿no? Entonces esa exposición nos vale también para colocar un poco mucho material, documentar cosas que nos han ido mandando y dejando un poquitín un archivo histórico que se vaya pasando de generación en generación, que ten en cuenta que ya vamos entrando ya a la tercera generación de la cofradía, ¿no? Está Modesto Llamas, está Petra Hernández, hay Jesús Trapote, Eugenia Navajo, hay un montón de autores, artistas que han hecho obra relacionada con Genarín, y entonces los hemos englobado en la exposición. Un caudal creativo que desembocó hace 9 años en un certamen literario de versos burlescos, muestra del carácter cultural y socarrón de esta costumbre. Oye, no es broma, se presentan cerca de 20 y tantos o 30 poetas que escriben unos versos para que puedan ser leídos a los pies de la muralla. Poetas, periodistas de León han escrito durante esos años muchísimos versos. Con los años, la publicidad malentendida, el auge del ocio fácil con paraísos alcohólicos, esta tradición se ha visto rodeada de botellones polémicos que han manchado su nombre y desarrollo. Por eso la cofradía establece diferencias. Una serie de gente que oye en los medios de comunicación que aquí por las calles de León, pues la gente, indudablemente, los cofrades de Genarín siempre a la salud del difunto nos tomamos una copina de lujo, ¿no? Entonces oye todo eso y entonces piensan que pueden venir aquí a una fiesta. Estos no vienen, no participan en el recorrido de genariano. Todo el mundo sepa que el entierro de Genarín es un recorrido romántico, picaresco, burlesco, que se hace por las calles de León, en donde al final del recorrido se lee la encíclica del año, recordando un poco la historia, solicitando a Genarín nuevos milagros. Después de 90 años de santidad, el pellejero goza de mejor salud de la que tuvo en vida. Su séquito de fieles le alimenta con orujo, naranjas y queso, y con versos burlescos y ánimo de sátira. Encarna en su memoria el león gamberro y transgresor que le convirtió en un canalla de leyenda. Respetan las normas morales que da la Biblia, no pueden mentir o fumar y deben ser honrados. Pero algunas creencias, como la negativa a las transfusiones de sangre, genera prejuicios en la sociedad. Hay casi 1 millar de testigos de Jehová en la provincia. Recuerdan la muerte de Jesús, pero no celebran la Semana Santa. Y su interpretación de los textos sagrados tampoco les permite participar en las elecciones. Ustedes son mis testigos, mis siervos a quienes he escogido, para que sepan y tengan fe en mí. Así comienza el relato bíblico del capítulo 43 de Isaías, con el que más de 8 millones de testigos de Jehová proclaman su doctrina en 430 idiomas por todo el mundo. Porque según la Biblia el nombre de Dios es Jehová, y como uno que da testimonio es alguien que da fe, ya sea de palabra o acción, de un asunto, nosotros damos testimonio acerca de Dios. Incluso la propia Biblia usa ese nombre en Isaías para Dios llamar a su pueblo, dice, ustedes son mis testigos. Una confesión que nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos. En España su presencia comienza en los años 20, con la llegada del primer misionero. En la provincia de León hay varias congregaciones que aglutinan a 850 testigos. Este es uno de sus lugares de reunión, el Salón del Reino en Trobajo del Camino. Su convicción más fuerte, el final de este mundo.
Dentro de poco. El día y la hora no lo sabemos, porque evidentemente la Biblia no lo dice. Sin embargo, Jesús indicó algunas pautas que indican que estamos en un tiempo muy cercano de que esto llegue a cumplirse. Pero no es la destrucción del planeta, sino la de una sociedad humana actual en la que han confluido guerras, terremotos, hambres y pestes, una condición de personas desobedientes, traicioneras y feroces. Es el fin de este sistema, esta sociedad humana actual en la que hay tantos problemas, pero uno nuevo vendrá que será el del reino de Dios. Eso, el día y la hora, solo Dios lo sabe. Encajan lo que tanto Jesús mencionó, como por ejemplo el apóstol Pablo, encajan en el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, queda en sus manos, Él conoce el corazón de las personas y es el que determina esto a través de una destrucción como ya ha habido en otros tiempos, como por ejemplo el diluvio universal, ¿no? Donde personas de la forma como las que vivían allí, Dios determinó su destrucción y salvó a un grupo más pequeñito como era el de Noé y su familia. Los testigos de Jehová celebran su particular Semana Santa. Para ellos no existen los grandes actos ni las procesiones como los católicos. Tan solo recuerdan la conmemoración de la muerte de Cristo de forma sencilla como Él lo hizo. Nosotros tratamos de seguir lo que Jesús hizo en aquel momento. No hizo ninguna exhibición, ni una procesión, ni ningún momento. Simplemente fue una reunión recogida con sus 11 apóstoles. Judas ya había salido. Y simplemente consideraron el proyecto que él tenía para sus discípulos, ¿no? De que fueran reyes con él en su reino y que a través de este medio del reino de Dios, que oramos en el Padre Nuestro, pueda la tierra volver a las condiciones que teníamos anteriormente. Lo conmemoran de acuerdo al calendario judío, que era lunar, y el 14 de Nisan siempre era la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Cada año puede caer en un día de la semana. Curiosamente, en 2019 ha coincidido con el Viernes Santo. Y lo que hacemos es, por todo el mundo, simultáneamente, en función de a medida que va anocheciendo, tenemos una consideración sobre la historia de Jesús, sobre el papel que él desempeña, qué hizo, cómo nos afecta a nosotros, el papel que desempeña en la relación entre las personas con Dios. Integrados en comunidad, sin embargo, algunos de los principios bíblicos que siguen generan controversia o rechazo, como su negativa a las transfusiones de sangre. Cuando nos conocen nos ven como personas normales, personas que respetamos las leyes, que somos miembros útiles, activos de la sociedad. Generalmente no solemos tener problemas de convivencia con el resto de las personas que no son testigos de Jehová. El séptimo mes debe de ser el... No es una negativa a todo tratamiento médico, sino exclusivamente a esa. Y hoy día, gracias a los adelantos de la medicina, pues hay muchas terapias alternativas que permiten tratamiento de calidad cuando un testigo de Jehová, igual que otras personas que no son testigos también lo hacen, pues rechaza una transfusión de sangre. Defienden que las situaciones límite donde una transfusión sería la única forma de curación raramente se da. Es que ese escenario no es real. Muchos médicos hoy día reconocen que se puede dar cirugía y tratamiento médico de calidad aún sin las transfusiones de sangre. Y abogan por alternativas como ya se utilizan en algunos hospitales, donde ya hay protocolos de atención médica sin sangre, incluso con trasplantes. Aquí en León hay muy buena colaboración de los médicos en tratamientos alternativos, en respetar nuestra postura y poner lo mejor de ellos para recibir tratamiento de calidad. Todos tienen un registro de voluntades anticipadas y la cobertura legal protege al paciente y al médico. Se apoyan en comunidad, pero mantienen que la decisión es personal. Conocidos por su predicación de casa en casa, ya no son esos desconocidos de antaño. Aseguran que los prejuicios desaparecen cuando les conocen en el ámbito laboral, el estudiantil o entre los vecinos. He crecido como testigo de Jehová en un hogar de personas cristianas. Mi padre no es testigo de Jehová actualmente, pero mi madre sí que lo es. Y con el tiempo también me casé con un testigo de Jehová. Mi abuela fue testigo de Jehová, mi madre lo es, y yo, por decisión personal, pues también decidí ser testigo de Jehová. Reniegan de las acusaciones de secta. Los testigos de Jehová se consideran una restitución del cristianismo primitivo, donde aseguran es difícil entrar, pero muy fácil salir. Las creencias las asume uno de forma voluntaria y las deja de forma voluntaria. Porque los principios bíblicos les llevan a cumplir unas estrictas normas de comportamiento. No pueden mentir, no pueden contaminar su cuerpo consumiendo drogas, no pueden fumar, beber con moderación, deben ser honrados, llegar vírgenes al matrimonio y ser fieles en él. Bueno, se puede beber con moderación, lo que no podemos es abusar del alcohol. No podemos fumar porque, lógicamente,
estaríamos yendo en contra de un principio bíblico que habla de no contaminar nuestro cuerpo. Claro, el tabaco claramente lo contamina y otros hábitos nocivos. Porque para ellos un buen testigo de Jehová solo contraería matrimonio con alguien de la comunidad religiosa. Un testigo de Jehová que respeta los principios bíblicos solo se casaría con alguien que tuviera sus mismas creencias y que como él fuera testigo de Jehová. Normas que de no cumplir supondrían su expulsión. El respeto por esas normas morales de la Biblia les lleva a no seguir celebraciones paganas como la Navidad o el Día de Todos los Santos, ni siquiera los cumpleaños. Celebraciones que no son cristianas y que tienen un origen pagano, no las celebramos. Y es verdad que, claro, son celebraciones muy populares entre las personas que nos rodean, pero generalmente las personas respetan nuestra postura. Los cumpleaños, por ejemplo, estarían en contra de lo que dice la Biblia. Una costumbre que los niños que crecen en familias de testigos de Jehová aprenden desde pequeños. Cuando se les enseña desde pequeños y a medida que van creciendo ellos mismos lo entienden, pues llega el momento en que es algo natural para ellos y no les supone ningún problema. Yo he sido niña testigo de Jehová y no me ha supuesto ningún problema el no celebrar todo ese tipo de cosas. Les podemos dar a nuestros hijos regalos en cualquier momento del año y de hecho lo hacemos. Ingresan en los testigos haciendo un voto de dedicación a Dios que simbolizan mediante el bautismo en público. La forma de abandonar los testigos de Jehová, aseguran, es tan fácil como dejar de reunirse. Nadie le obliga a seguir siendo testigo de Jehová si no lo desea. Simplemente dejar de reunirse con nosotros, dejar de participar en las actividades que forman parte de la vida de los testigos de Jehová. Y rechazan las críticas que hablan de testigos de Jehová que tras ser expulsados son rechazados incluso por sus propias familias. Nos esforzamos por ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres. Cuando los miembros de nuestra familia que no son testigos de Jehová ven cómo influye en nuestra personalidad lo que aprendemos de la Biblia, pues generalmente lo normal es que respeten nuestra postura y muchos de ellos incluso pues la alaben. Una minoría que realiza donativos a la comunidad de forma voluntaria y que tampoco ejerce su derecho a voto en las elecciones. En nuestra posición de neutralidad es simplemente no intervenir en estos asuntos de política, porque nosotros esperamos que quien rija realmente sea el gobierno de Dios. Apuntan a que los cristianos en el primer siglo tampoco participaban en actos políticos ni ostentaban puestos. Para ellos es Dios quien debe regir. Es precisamente su neutralidad política y militar lo que les ha traído conflictos con algunos gobiernos y ha causado que sus actividades sean prohibidas en algunos países. Testigos de Jehová que fueron encarcelados o ejecutados durante la Guerra Civil Española o la Alemania nazi por no apoyar al régimen o negarse a participar en conflictos de guerra. Pero también se ven envueltos en temas tan delicados como las denuncias por abusos sexuales dentro de la confesión. Nos dicen ante las cámaras que la ley tiene la palabra, además de la inmediata expulsión de la comunidad religiosa. Que la ley se encargará de hacerlo. Si la ley determina que hay una línea de actuación, nosotros seguiremos lo que la ley establezca como línea de actuación. Nosotros respetamos la ley. Si lo hubiera, la actuación clara dentro de nuestra confesión religiosa es que las personas que practican un pecado deben ser expulsadas y no se arrepienten. Así que este tipo de pecados no se tolera. La Biblia dice claramente: remuevan al hombre inocuo o perverso de entre ustedes, porque para ellos su fe y su labor como testigos y publicadores es la mejor manera de servir y acercarse a Dios. Hasta aquí el programa de Informe León, que regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Que tengan una feliz semana. Adiós.